¿Cómo están? Gusto en estar aquí con ustedes. Pues esta es una presentación para nuestra página Pienso, luego voto, que intenta promover el debate y la reflexión en torno a los procesos electorales y políticos, especialmente de la ciudad, pero también de todo el país. En esta ocasión con nosotros Arturo Alvarado, director del CES, Reinaldo Ortega, director de la revista Foro Internacional, y yo, Silvia Gómez Tagle, investigadora del Colegio de México. Pues adelante, vamos a comentar cuál fue el saldo hasta ahorita, todavía preliminar, pero ya bastante sólido, de las votaciones del domingo 5 de junio en varios estados de la República. Arturo, ¿tú qué? Bueno, yo creo que es un balance interesante para los electores, para los partidos políticos y para, digamos, lo que es la construcción de un conjunto de identidades políticas en las entidades federativas. Hay varios cambios de todas las entidades en donde se produjeron elecciones de gobernadores. Hay un balance muy interesante de cambios de signo de partido. El Partido Acción Nacional, así como algunas coaliciones con el PRD fundamentalmente, obtuvieron la mayoría de las victorias. El PRI tal vez es uno de los partidos con, digamos, un resultado electoral menos positivo o francamente negativo. Hay cambios históricos en elecciones, por ejemplo, en Tamaulipas y en Veracruz, pero también hay otra serie de circunstancias que queramos comentar acerca de esta transformación, ¿no? Muy bien, Reinaldo. Siguiendo las ideas que ha planteado aquí tanto la doctora Gómez Tagle como el doctor Alvarado, yo considero que una de las partes más interesantes es esta reconfiguración de un sistema de partidos en el ámbito nacional, es decir, a pesar de que solamente hubo 14 entidades políticas en las que hubo elecciones, sí nos muestran un panorama un tanto distinto de lo que se esperaba o de varios analistas esperaban antes de la elección y en las encuestas. Pues varios esperaban que el PRI se mantuviera en la mayor parte de las entidades y pues no fue así. Sin duda la estrategia de Acción Nacional de buscar las coaliciones con el PRD, a Acción Nacional le funcionó muy bien porque lo hizo un partido muy competitivo en entidades en las que no tenía esa presencia, como bueno, los casos más importantes en términos de votantes pues serían por ejemplo Veracruz, que se gana esa coalición. Tamaulipas también es otro caso muy interesante y por otra parte uno de los puntos que yo te rescataría, sobre todo para hablar un poquito de la Ciudad de México, es la consolidación de Morena como la primera fuerza política en la Ciudad de México. Sin embargo, tampoco en este caso Morena obtuvo los resultados que otros esperaban en términos de sí queda en primer lugar, pero no muy distante del PRD, que es el partido que gobierna en este momento la Ciudad de México. Entonces yo rescataría esos puntos para continuar conversando. Bueno, pues para ver la parte positiva para el Partido Revolucionario Institucional, diría yo, recuperó Zacatecas, o bueno, mantuvo Zacatecas, que ya lo había recuperado en alguna elección anterior, ahora con una muy fuerte competencia de Morena y con un PRI también, un PRD también fuerte, pero claro, Morena y PRD divididos pues quedaron muy cortos frente al PRI. Algo similar ocurrió en Oaxaca y en Tlaxcala. En Tlaxcala aquí también pues la competencia entre PRI y PRD fue intensa, 37-33%, pero el pequeño pedazo que le quitó Morena a la izquierda
fue suficiente para que ganara el PRI. Oaxaca, ¿dónde está? Aquí está Oaxaca. También es un estado donde Morena pues entró con mucha fuerza. Digo fuerza porque 24% para hacer su primera elección en ese estado es importante. Y claro, la alianza PAN-PRD quedó corta frente a un PRI con 34%. Ahora, la otra cosa que veo es que no hay elecciones de mayoría. Creo que ni siquiera en Hidalgo. Diría yo, Hidalgo es el estado donde parece que no pasa nada. Ahí ni hubo resultados pronto, fueron muy lentos y además de mala calidad las ofertas, digamos, la presentación de datos del Instituto Electoral, y además el PRI no se movió. Se consolidó nuevamente como el principal partido para ganar la gubernatura, pero ya no alcanza el 50%. Aquí sí hubo una candidatura distinta, PAN-PRD, y pues efectivamente si la unión se hubiera dado entre los opositores, pues habrían logrado derrotar al PRI, pero divididos no lo hicieron. Quintana Roo es un estado interesante. Es también Quintana Roo y Durango, diría yo, son dos estados importantes porque son estados que habían sido gobernados por el PRI prácticamente desde antes de ser PRI, o sea, desde los años 30. El PNR o PMR fueron pues prácticamente los únicos partidos que han existido, y después el PRI. Y ahora la alianza sí dio frutos entre el PAN y el PRD, y Morena nuevamente aparece como una fuerza importante, pero pues de todos modos la coalición PAN-PRD fue la ganadora. Ahora, de la Ciudad de México, yo creo que aquí hay que observar dos cosas muy importantes. Una, que efectivamente pues Morena alcanzó una mayoría no muy amplia respecto al PRD, 4 puntos porcentuales, 36 contra 32. Los otros partidos quedan muy atrás, pero aquí lo que nos cuestiona a muchos es que la configuración de la Asamblea Constituyente se va a ver muy distorsionada por los 40 diputados que fueron designados desde antes por disposición de la reforma política de enero, por el decreto que aprobó la reforma política, en el que se aprobó la reforma política en enero de este año, y que le dio al PRI pues casi el 50% de los designados, si consideramos el Senado, si consideramos la Cámara de Diputados y si consideramos los que corresponden a la presidencia. Y todavía tenemos por ahí dudas de qué haría Miguel Ángel Mancera con sus 6 representantes a la Asamblea. Y bueno, lo que le corresponde a los demás no es proporcional, mucho menos a Morena, que siendo la fuerza electoral más importante, tiene una proporción muy, muy pequeña en esta representación de 40 constituyentes. Esto yo diría que pues distorsiona el resultado de la elección en la Ciudad de México. Y también otro hecho preocupante es
la alta abstención que hubo en la votación. Así es. Sí. Bueno, yo quisiera, platicando precisamente sobre la asamblea, lo que quisiera rescatar de esto es que prácticamente 3 de cada 4 personas del padrón no votaron el día domingo, lo cual habla de que con este 28% la representatividad, la legitimidad del mandato y la direccionalidad del mandato, por lo menos en la pequeña proporción que tocaba a los electores de la Ciudad de México, pues es muy débil, ¿no? En segundo lugar, lo que menciona Silvia ratifica simplemente que esta es una asamblea constituyente de cúpulas, en la cual la ciudadanía no tiene realmente una representación y que inclusive las fuerzas políticas reales, vamos a decirlo así, de la Ciudad de México no tienen esa representación proporcional. En este ejemplo que menciona ella, por ejemplo, Morena con más del 36, casi 36%, tiene 22 o 23 asambleístas, o sea, el 22% en la Cámara. En cambio, el PRI, que tiene aproximadamente 12 o 14% del voto, va a llevarse casi el 30% de la Asamblea. Entonces, hay una desproporción que habla claramente de que el mandato de esta Asamblea Constituyente no es de los capitalinos, no es de los habitantes, sino de las élites políticas del país, ¿no? Sin embargo, hay que reiterar que la debilidad del mandato también va a repercutir precisamente en la fortaleza de una constituyente. Ahora, yo quisiera ampliar un poco lo que tú mencionabas con respecto a lo que son los balances electorales entre los partidos. Creo que lo que destaca de esta elección, a diferencia de la anterior, primero, es la poca pertinencia de los independientes, ¿no? Creo que, a diferencia del año pasado, hoy pues los independientes no tuvieron un papel central, o sea, no fue lo que decidió o define, no hay una etiqueta particular acá. En cambio, sí la hay en lo que son las victorias tanto de Morena como del PAN. El PAN aumentó no solo el número de gobiernos estatales de los cuales ahora, comandará, sino también aumentó en una muy pequeña proporción, pero importante de todos modos, el número de votos, y que además vale la pena destacar que en algunos casos va solo como partido, pero en otros, y fue el gran éxito que yo creo que tuvo el PAN, que ya lo mencionaba Reinaldo, es el de que las coaliciones para él fueron muy exitosas. Cuestión que no le pasó lo mismo al PRD. El PRD parece ser también un partido que junto con el PRI es de los grandes perdedores de esta elección, porque las coaliciones no tuvieron el mismo resultado para él. En cambio, Morena, que prácticamente se presentó sola en todas las entidades, aunque no gana una entidad por sí misma, con la excepción de la Ciudad de México, tiene una presencia central. El caso más notorio es Veracruz, en el cual pues, la diferencia de votos entre el ganador del PAN y Morena es pequeñísima, de hecho queda prácticamente en segundo lugar, ¿no? Sí. En el DF, por supuesto, lleva a la primera fuerza, y en todas las entidades tuvo una presencia que, obviamente la manifiesta ya como un partido político tanto de carácter nacional como con presencia en las entidades, ¿no? Sí, bueno, Veracruz quedó, según parece, en tercer lugar, pero la diferencia ahí queda en tercios en la elección. Sí. Hay una fragmentación, sí, un resultado electoral muy importante, ¿no? Sí, yo retomaría el punto sobre el constituyente, que sin duda refleja un problema muy serio del diseño de la reforma política del Distrito Federal, porque hoy Ciudad de México. Porque sin duda no solamente no entusiasmó al electorado con el 28% de la participación, es el peor resultado en términos de participación electoral, yo creo, en la historia de la Ciudad de México. Nunca había habido tan poca participación, pero no solamente eso, sino la fórmula electoral evidentemente distorsiona totalmente la representación en ese Congreso Constituyente. Lo que se va a esperar es que, se va a redactar una constitución, pero que muy probablemente será modificada pues inmediatamente por la siguiente asamblea que elija el electorado en 2018, porque al no tener la representación clara de las preferencias de la ciudadanía, pues yo creo que vamos a ver muchos problemas en términos de muchas lagunas que va a tener esta asamblea constituyente en términos de la representatividad que tiene para el futuro. Ahora, y retomando el tema de los partidos en el ámbito nacional, yo creo que aquí hay actores
particulares que salen muy fortalecidos. El presidente de Acción Nacional, Anaya, que hasta este momento no parecía un presidente con la fuerza suficiente para controlar ese partido, con estos resultados electorales sin duda se posiciona de una manera muy, muy importante para el futuro en las elecciones del 2018. En el caso de Morena, pues sin duda el triunfo en la Ciudad de México y su surgimiento con fuerza en Veracruz y en Oaxaca, pues también le da una cierta credibilidad al proyecto de Andrés Manuel. Sin embargo, ahí el problema que yo veo más claramente hacia el futuro está en que su implantación nacional, otra vez que ha sido el problema de la izquierda tradicionalmente, pues es muy débil, es decir, va a tener bastiones muy claros en el centro de en la Ciudad de México, en Morelos, en Veracruz, en Zacatecas, en Oaxaca, pero hay partes del país en donde pues realmente no tiene la estructura mínima que se necesita para una candidatura presidencial. Y aquí digamos que el partido que parece más débil en realidad es el que tiene una implantación nacional más fuerte, que sigue siendo el PRI, que sigue siendo competitivo en todos los estados. Es claro que también este sistema pues muestra, pues ya muchos lo hemos enfatizado, la necesidad de un cambio en la forma en cómo está la representación y la elección presidencial, porque todos estos gobiernos de minoría pues se van a también ver reflejados en gobiernos de minoría en el ámbito nacional, y eso pues debilita en buena medida las posibilidades que tienen estos gobiernos de impulsar cambios o de impulsar los programas a los que se comprometen muchas veces con el electorado, y eso pues desalienta aún más a la confianza de la ciudadanía en una serie de proyectos que pues no pueden cumplir simplemente porque no tienen las mayorías parlamentarias que se necesitan ni en los estados ni en el ámbito nacional, y eso yo creo que sí es algo que hay que analizar con mucho cuidado hacia el futuro, porque es claro que hay una mayor fragmentación del sistema de partidos, y esta mayor fragmentación no se va a ver reflejado en mejores políticas, sino yo creo en una mayor debilidad por parte de los ejecutivos y de los congresos. Sobre todo los congresos locales, como tú mencionas, los ejecutivos pues los gana un partido por mayoría simple, pero los congresos locales en muchas de las situaciones, el gobernador que ganó el Poder Ejecutivo no va a tener tampoco la mayoría en estos congresos, entonces se va a presentar un problema de gobernanza y de requerimiento de coaliciones, que ya sabemos en muchos de los casos que siguen siendo problemáticas para el caso de México, pero también esta dispersión que tú mencionas habla de que pues no hay una consolidación de las fuerzas partidarias en todas las entidades, ¿no? Inclusive hay partidos pequeños que están apareciendo y hay una enorme dispersión en las asambleas en los congresos estatales, y también se va a mostrar esto en algunos de los ayuntamientos en donde hubo elecciones, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, ya para cerrar, porque ya estamos sobre el tiempo, diría, los independientes sí tuvieron alguna presencia. Chihuahua, por ejemplo, creo que alcanzaron 3%. el 20%. Pero Ciudad Juárez. El independiente. El 20%, sí, tienes toda la razón. Por el caso de Ciudad Juárez. En el caso de Ciudad Juárez. Ganaron la capital, además. Uh-huh. Y tenemos también el caso de Sinaloa, que no es independiente, pero que es algo que se parece al independiente, que es Movimiento Ciudadano y Paz. Y Paz, que hacen una coalición pues bastante exitosa, bastante, de 31%, más que el PAN, lo cual indica que hay ahí un acervo de fuerzas políticas que no encajan en otros esquemas ni de los partidos más nacionalmente más fuertes, y que andan en busca de una forma de acceder a los cargos de elección. Y por otro lado, creo que
seguramente va a ser necesario un análisis de resultados de diputados, de las elecciones de los congresos, porque allí se va a decantar muchos de los problemas que estamos advirtiendo en este momento y que pueden redundar en la renovación de algunas fuerzas políticas, o también en situaciones de gobiernos muy débiles que sean incapaces de llevar a cabo ningún proyecto o algún proyecto. Yo diría para cerrar que una expectativa muy importante, lo señalaba Javier Corral hoy en relación a los resultados de las elecciones, es pues acotar el problema de la impunidad, si no terminarlo, sí acotarlo. Creo que cuando menos en Veracruz y en Quintana Roo y probablemente en otras entidades, como Tamaulipas también. Tamaulipas, pero ese problema de la impunidad de los gobernantes ha sido uno de los alicientes, digamos, o de las motivaciones para que se desarrolle una oposición fuerte, inclusive para el triunfo de un candidato distinto al partido que estaba en el gobierno. Y pues aquí yo creo que la eficacia de los gobernadores triunfadores primero, y luego del sistema de justicia, a ver hasta dónde funciona para que realmente pudiera haber como una rendición de cuentas de los gobernadores que se fueron y no se vayan a España a pasar unas vacaciones y obtener un doctorado con alguna especialidad exótica, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es, yo creo que lo que podemos comentar en este breve tiempo por ahora, y esperemos más resultados y más análisis en los próximos días. Yo quisiera cerrar con dos cuestiones que creo que están en el fondo del tema. Primero, que la participación ciudadana, digamos, si bien permanece en los promedios en las entidades federativas, que es relativamente baja, sí manifiesta un voto implícito de castigo a cierto tipo de propuestas políticas, aunque está muy fragmentada debido a la gran oferta de partidos y a las oportunidades que tienen los partidos. Entonces también hay este efecto, o sea, la ciudadanía está descontenta, y si uno suma todo lo que está pasando, el partido, digamos, en la mayoría de los gobiernos y el partido en el poder ejecutivo, pues de alguna manera es el castigado, es un poco la manifestación, no están de acuerdo con las políticas que está siguiendo su partido. Esa es la primera. La segunda parte que tú mencionas, que es este tema de la impunidad, yo creo que esto es otro tema central, es decir, estamos viendo que en las entidades federativas muchos de los gobernadores no tienen la capacidad política real para controlar las fuerzas no solo legales sino las ilegales, y que en muchos casos están involucrados ya en estas situaciones, como es particularmente el caso de Tamaulipas. Entonces el gran reto es que esta transición realmente vuelva a un estado de leyes y eventualmente a un estado de derecho. Bueno, pues esa es una conclusión muy optimista, pero esperemos que reto. Así sea. Es un reto. Muy bien. Sí, sin duda, yo creo que una última idea. Estas elecciones demuestran que los ciudadanos siguen teniendo en las entidades federativas de México confianza en que el sistema debe darles mejores gobernantes, y por eso votan a las oposiciones. El problema es que hasta el momento ese no ha sido el caso, es decir, sí tenemos establecido, aunque sea débil, un sistema de rendición electoral de cuentas. Es decir, si ustedes no nos dan los resultados, nosotros no los seguiremos votando. Eso para los electores es importante, pero todavía estamos muy lejos de que por ejemplo, estas alternancias tengan el efecto que está esperando el votante, que son pues más seguridad, mejor desarrollo económico, más oportunidades de trabajo, en fin, todo un conjunto de políticas económicas y sociales que la ciudadanía pues está demandando y esperando de los gobernantes, y que no acaban de tener el éxito que se espera, pues porque hay falta
construcción de instituciones de todo tipo, desde justicia hasta instituciones educativas, etc. Pero yo creo que por una parte habla de la fuerza de la democracia en los estados y por otra de la debilidad del sistema todavía para que esta democracia tenga resultados para los ciudadanos. Gracias.